Bueno, pues le agradezco mucho que nos tome la llamada para platicar sobre este tema a Israel Rivas Bastida, quien ha estado pues acompañando y quien es uno de los padres afectados y ha estado acompañando a todos estos padres. Israel, muchísimas gracias por tomar la llamada y bienvenido. Hola, Israel. Sí, están con nosotros, él es abogado. Israel, estás al aire. Creo que tenemos ahí un problema, a ver si la producción puede tomarlo. Israel, ¿nos escuchas? Creo que Israel está distraído con otra conversación. Vamos a retomar esta llamada porque bueno, es importante conocer qué es lo que está pasando. Usted recordará, aquí se lo informamos, hace cuestión de 2 días estaban bloqueando los accesos al aeropuerto a la altura de la puerta 3. Llegó la policía, llegaron también el subsecretario de gobierno de la Ciudad de México y les prometieron ciertas cosas. Israel, bienvenido, gracias por tomar la llamada. Hola, Israel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Israel, gracias por tomar la llamada. Hablábamos sobre justamente este tema. Hoy ustedes de la escasez de medicamentos para combatir y para contrarrestar el cáncer en los niños. Y ayer hoy mejor dicho, ustedes tuvieron una reunión en la Cámara de Diputados. ¿Cómo les fue hoy? Vamos saliendo justamente y bueno, llegamos a acuerdos con la presidenta de la Comisión para los Derechos de la Infancia y del Adolescente y nos prometió que iba a hacer una presión para que esto se solucionara, este abasto de medicamentos se solucionara en tiempo y forma. Hasta este momento sabemos que el medicamento aún no ha llegado al hospital. Aún no ha llegado al hospital. Después de que ustedes bloquearon el aeropuerto, autoridades del Seguro Social se comprometieron a dar una cantidad de este medicamento Metotrexato. ¿Fue así? ¿Y cuánto medicamento fue? No ha llegado. No ha llegado. El que iba a dar en préstamo el IMSS, la información que tengo hoy al día, yo no sé, las autoridades, la que yo tengo es que no ha llegado. No ha llegado ese medicamento. Así es. Y también la COFEPRIS emitió un comunicado también el día de ayer diciendo que las empresas que se dedican a fabricar este medicamento están en orden y que pueden hacerlo. Entonces que nadie entiende a bien y por supuesto me imagino que menos ustedes qué es lo que está pasando. Pues no sabemos, como papás no deberíamos estar metidos en esto, pero realmente no sabemos dónde quedó la bolita realmente, ¿no? Uh-huh. Así estamos, ante una maraña burocrática en donde todos se culpan y bueno, las consecuencias están ahí y no hay resultados específicos. Nuestros hijos hoy en día, ¿qué hora son? Las 20 para las 2. El medicamento no ha llegado al hospital. No ha llegado al hospital. Ahora, Israel, para la gente que no conocemos de este caso, ayer el secretario de Salud, Jorge Alcocer, decía, el Metotrexato pues no es un medicamento esencial, pueden esperar los niños. ¿Qué es el Metotrexato? Mira, no soy médico, pero te voy a replicar las palabras que dijo hoy precisamente uno de los oncólogos del Instituto Nacional de Pediatría. En una entrevista con otro medio de comunicación me dijo, es la columna vertebral, y yo también le he venido diciendo porque yo tengo el protocolo de mi hija de las quimioterapias contra el cáncer. Uh-huh. Y hice la cuenta, son como el 85% del tratamiento está hecho a base de Metotrexato. El 85%. Este médico, este oncólogo, dijo lo siguiente en cadena nacional en radio, dijo, si se suspende, se ensombrece el pronóstico de un niño entre el 20 y el 25%. Es decir, hay probabilidad de recaída. Uh-huh. Dice, no lo digo yo, dice el médico, lo dice la literatura internacional sobre este tema. Ok, Israel, entonces, y en el caso, por ejemplo, en el caso de este protocolo de tu hija, por ejemplo, que nos mencionas, ¿en qué consiste ese protocolo? Mira, consiste, como te dije, en 80-85% de quimioterapias a base de Metotrexato uh-huh. y combinación de otros medicamentos que cada semana tiene que estar poniéndose. Y este protocolo, digamos, este tratamiento con ¿cuánto tiempo dura? Perdón, ¿no escuché el último? Digo, ¿cuánto tiempo dura este tratamiento? Son 120 semanas. 120 semanas. Así es. Y es decir, que si se interrumpe este tratamiento, pues de nada sirve, por supuesto. Exactamente, si se interrumpe por cualquier motivo, hay riesgo de que haya una recaída. En ese sentido, ¿cuántos niños que están afectados por esta falta de Metotrexato allá en el Hospital Infantil Federico Gómez?
Perdón, es que había un poco de ruido acá afuera. No te preocupes. ¿Cuántos pequeños están siendo afectados por esta falta de 300 medicamentos? niños que necesitan del metrotextate hay en el hospital infantil, esa es la cifra que más o menos saben los papás. Uh-huh. Y según leía unas declaraciones de la directora del hospital, que se requieren al mes alrededor de 1 millón de dosis. Así es. Efectivamente, nosotros queremos reiterar que pues nuestro hospital se ha portado muy bien con nosotros y tiene, además del Hospital Infantil de México, tiene las tasas más altas de supervivencia de niños con estos problemas. Uh-huh. Entonces, ¿ustedes qué están pensando y cuál es el siguiente paso, Israel? Acaban de salir. Con los papás aquí con ellos, estamos poniéndonos de acuerdo. Pues sigue, unos vamos para el hospital a seguir preguntando y tengo por seguro que si no hay medicamento para hoy, esto se va a endurecer para mañana. Esto se va a endurecer, ¿están pensando en qué? No puedo decirte porque pues están los demás papás y vamos a platicar justamente de qué medidas extremas vamos a tomar. Ok, pero entonces ya estamos hablando de medidas extremas que se tomarían a partir de mañana, Israel. Así es. Porque, bueno, pues a final de cuentas, no han tenido acercamiento, después los llevaron, ¿no han tenido otro acercamiento con las autoridades del sector salud? Hoy en la mañana a las 6:10 recibí una llamada de un funcionario del Hospital de Salud que me dijo que ya estaban en proceso de entrega. Uh-huh. Eso fue lo que me dijo. Pero hasta la fecha, hasta esta hora, no hay medicamento en el hospital. No hay medicamento en el hospital. Israel, pues en verdad te agradezco mucho estos minutos. Ojalá mañana podamos platicar nuevamente para saber en qué decidieron los papás, los padres de familia y saber qué les han dicho las autoridades. Claro, ahorita vamos a una reunión con ellos. Estoy aquí afuera del Congreso y voy a una reunión con ellos. Correcto, Israel, te agradezco mucho estos minutos. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego.